El corazón de las misiones es que Dios sea glorificado y que toda nación pueda experimentar la gracia de aquel que nos ha llamado. Conoce cómo Dios está usando la vida de personas como tú y como yo para proclamar su reino. Esto es Entre Hermanos. Buenas tardes a todos. Es una bendición poder tener a mi cuate aquí, Luis. Dame aquí, Luis. Buena onda, Luis. Gracias por venir a nuestro podcast Entre Hermanos. ¿Qué te parece si comenzamos orando? Claro que sí, adelante. Ok, dale. Gracias te damos, Señor, por este día. Gracias porque nos das la oportunidad de conocer el testimonio de Luis. Señor, gracias porque está aquí en Río Grande ahora, Padre Santo, y los que lo hemos conocido tenemos la bendición de disfrutar de su amistad, de su familia, Señor. Gracias, Padre, por lo que estás haciendo en su vida y permítenos conocer lo que tú has hecho hasta aquí con él. En Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Antes de iniciar, quiero felicitar a nuestro productor Andy. Estuvo cumpliendo esta semana. Una bendición completa para el podcast. Nuestro productor Andy, feliz cumpleaños, amigo. Sí, que la pases súper bien, hermano. ¿Cómo estás, hermano? Preséntate. Sí, claro. Bueno, primero, antes que nada, gracias por la invitación que me hacen de estar aquí con ustedes. Es un placer poderles ver y platicar un ratito. Yo me llamo Luis Javier Herrera. Uh-huh. Tengo 37 años y nací aquí en Estados Unidos. Estoy casado. El nombre de mi esposa es Amisadai. Tengo dos hijos. El más grande va a cumplir 7 años próximamente. Él se llama Dustin. Y mi hija, la menor, que también va a cumplir ya 2 años, se llama Talia. Uh-huh. Ok. Gracias, hermano. Y comencemos. ¿Dónde naciste? ¿En qué estado? Porque no naciste en Texas, entiendo, ¿cierto? Es cierto, sí. Yo nací en Manhattan, Nueva York. Básicamente viví ahí aproximadamente unos 6 años, por mucho. De ahí mis padres deciden moverse a Houston. Y ahí viví otros 2 años y medio aproximadamente. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué se mueven de Manhattan a Houston? Es un gran cambio. Sí, demasiado, la verdad. El cambio de Nueva York a Houston, no sé exactamente por qué mis padres, nosotros éramos pequeños obviamente, sí. No sé por qué ellos deciden moverse para Houston, quizás porque había más presencia hispana, quizás porque en aquel tiempo, ¿verdad? No había mucha presencia hispana. Del lado de la costa en Nueva York, donde vivíamos en Manhattan. Uh-huh. Pero bueno, ellos y aquí teníamos familia y tíos, ¿verdad? Entonces mis padres llegan a Houston y bueno, ahí se establecen por un tiempo realmente breve a comparación de Nueva York, y de ahí, bueno, ellos platican, ¿verdad? Y deciden irse para México. Uh-huh. Y la razón fue porque, bueno, mi mamá estaba enferma. Le detectaron una enfermedad que se llama esclerosis múltiple. Y yo creo que mi mamá, ¿verdad?, se lo externó a mi papá. ¿Sabes qué? Yo quiero estar los últimos años de mi vida con mi familia. Entonces yo creo que esa fue la razón por la cual ellos deciden, esa fue básicamente uh-huh. La razón por la cual ellos deciden ir para México. ¿Y podrías definirnos qué es esclerosis múltiple o qué le pasaba a tu mami? Esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmunitaria. Uh-huh. Es decir, su sistema inmunológico empezó a atacarla de alguna otra manera. Uh-huh. ¿Y qué ataca específicamente? Bueno, ataca lo que es las neuronas y la columna vertebral. Uh-huh. Y lo que hace es que en el caso de las neuronas tienen una especie de cubierta protectora que se llama mielina, y eso lo va quitando. Uh-huh. Va quitando esa protección que tienen los nervios, ¿verdad? Y lo mismo sucede en la columna, en la médula espinal. Entonces, obviamente que eso empieza a provocar muchos problemas de salud, desde motricidad, movimientos, sí, ¿verdad? Sí. Y bueno, y eso empieza a desencadenar muchos problemas, y eso fue lo que empezó a desencadenar a mi mamá una serie de problemas debido a esto, pero en resumen más o menos podríamos entender esa enfermedad. Y cuando el hecho de regresarse a México es un tema
pues más nostálgico, más o sea, los doctores pusieron como fin a su vida, o sea, dijeron como va a morir en tanto tiempo, o simplemente había tratamiento o no, como. En aquel tiempo, obviamente, ¿verdad? La medicina no estaba tan avanzada como ahora. Ujú. Entonces yo creo que en aquel tiempo, nunca le pregunté a mi mamá ni a mi papá, pero obviamente que el hecho de que ellos hayan regresado a México era porque ellos sabían que en cualquier momento mi mamá iba a perder la vida debido a esta enfermedad. Entonces en México mi mamá fue a muchos especialistas y la mantenían. Sí. La mantenían, pero nunca le dieron una Solución, digamos. solución debido a que no había en ese entonces, no había una solución al problema de mi mamá. Correcto. Entonces sabían ellos que iban a llegar hasta ese punto, en este caso mi mamá. Claro. Y en el caso del regreso a México, ¿a dónde regresan? ¿A qué estado? Nosotros cuando regresamos a México, regresamos al estado de Puebla. Específicamente regresamos a un pueblo que pertenece a la ciudad de Puebla que se llama Atencingo. Ok. Y ahí, bueno, están mis abuelos por parte de mi mamá. Y mamá, bueno, se queda ahí en la casa. Y mi abuelo después muere, ¿verdad? Y ahí tenía también muchos tíos. Entonces, pero básicamente mi abuela, la mamá de mi mamá, es la que empieza a tener cuidado de mi mamá por su situación de enfermedad, ¿verdad? Porque mi mamá se fue deteriorando al pasar del tiempo, a pesar de ir con especialistas y medicina y terapias y especialistas. Ella se fue deteriorando y bueno, mi papá no estaba ahí con nosotros porque él es maestro, entonces él tenía que irse y venía cada 15 días a traernos ropa, comida y dinero principalmente. Entonces, nos quedamos ahí en ese pueblo que se llama Atencingo. Ok. Ahí estaban estudiando, estaban desarrollando su vida normal ahí, digamos. O sea, ¿cuánto tiempo ahí en Tenancingo? Ahí en Atencingo estuve viviendo, ¿qué será? Yo llego ahí como a los 8 años aproximadamente. No sé exactamente cuánto tiempo estuve ahí, pero quizás no más de un año. Y básicamente cuando yo llego, ahí yo estaba, aquí ya había estudiado la elementary school. Y yo iba a entrar a la secundaria. Entonces, la secundaria pasa este tiempo, ¿verdad? Muy breve. Mi mamá fallece, pero al final yo terminé estudiando la secundaria bien en la ciudad. Porque cuando mamá muere, yo me mudo a la ciudad de Puebla. ¿Con tu papá? Una casa. Sí, ya con mi papá. Ahí, obviamente, bueno, en ese tiempo mi papá aún no vivía con nosotros, pero teníamos una casa ahí. Porque mi papá, como es maestro, tenía que ir lejos. Entonces él tuvo que hacer, a través de los años, un cambio, le llaman así, para que él pudiera moverse a la ciudad de Puebla y no estar tan lejos en las montañas. Y ella ¿cómo fue el tema de la pérdida de tu mamá, viejo? Sí. ¿Cómo lo vivieron tu familia y todo esto? Sí, fue muy dramático. Sí, ¿verdad? Yo creo que son de las cosas que más me impactó en mi niñez y que me sigue persiguiendo esas escenas de sufrimiento de mi mamá. Todos veíamos que era un sufrimiento constante para ella, cómo se iba deteriorando siendo muy joven, porque ella muere a los, si no mal recuerdo, 36 años. Jovencita muy murió, joven. Básicamente. Entonces, sí fue muy, muy doloroso escucharla sufrir y verla cómo iba deteriorando corporalmente. Sin embargo, a pesar de ese sufrimiento que veíamos en la vida de mi mamá, yo alcancé a ver, y estoy seguro que mi hermana, la mayor, también alcanzaba a ver, y mis familiares allá, la lealtad de mi mamá, la fidelidad de mi mamá hacia Dios, que fue algo que también me impactó mi vida cuando yo era un niño. ¿Ella era creyente? ¿Eran creyentes todos ahí o...? Sí, mi mamá era cristiana. Tengo una hermana mayor que también es cristiana.
yo en aquel tiempo no era cristiano. Mi papá, pues hay un asunto que, bueno, él en aquel tiempo estaba más consagrado a las cosas de Dios, yo recuerdo, ¿verdad? Y bueno, la menor tengo una hermana menor que, bueno, ella muy chiquita, ¿verdad? Pero sí, digamos que sí, mi mamá era cristiana y la familia de mi mamá, yo diría que casi todos, ¿verdad? Son cristianos. Entonces sí, ella era cristiana y eso fue lo que a ella le ayudó a, pues, amortiguar sobrellevar todo ese toda la sufrimiento situación humano. difícil. Sí. ¿Cómo fue el tema de tu conversión en todo esto? ¿Te conviertes en este periodo o después o antes? O sea, tú veías la fe de ellos, pero en cuanto a tu fe, tu relación con Jesús, ¿cómo fue? Sí, bueno, en aquel tiempo, bueno, era un niño, te estoy hablando, tenía entre 8 en adelante, cuando ya estábamos ahí en la casa de mi abuela. Yo no era cristiano, Uh-huh. pero mis familiares de ahí solían invitarme mucho a la iglesia. Mi abuela, los tíos, todos ahí, los primos iban a la iglesia. Entonces, yo no tenía, honestamente, un interés en a lo mejor aceptar la invitación. Y si yo iba en ese tiempo de mi niñez era porque me decía mi abuelita, mi mamá, vete a la iglesia. Uh-huh. Entonces, ese tiempo fue así. Fue más porque me decían que fuera que por convicción propia. Exacto. Entonces, no era cristiano en ese tiempo. ¿Y cómo es tu conversión? Entonces, pasan los años, ¿verdad? Yo cumplo 10 años y a los 10 años mi mamá fallece, muere. Uh-huh. A pesar de que, pues, ahí llegó medio mundo, misioneros, evangelistas, pastores, todo el mundo llegó ahí a orar por ella. Dios, en su soberanía, nosotros entendemos esto, ¿verdad? Decide que hasta ahí iba a llegar la vida de mamá. Entonces mi mamá fallece y de ahí nos mudamos a la ciudad de Puebla. Yo tenía 10 años cuando mi mamá muere. Y estando ahí, bueno, yo viví mi vida, a pesar de que mi papá no estaba con nosotros, que somos 3, ¿verdad? Mis 2 hermanas y yo. Entonces yo empiezo a vivir mi vida normal. Uh-huh. Pero en todo ese tiempo yo puedo decir ahora que la gracia de Dios siempre estuvo frenándome de muchas cosas. Entonces, van pasando los años, ¿verdad? Y ya después, ¿verdad? Empiezo a crecer, etcétera. Y por parte de una hermana de mi papá, ella me empieza a hacer la invitación que asistiera a la primera iglesia bautista de Puebla. Entonces, yo esporádicamente iba porque tenía otros intereses. Sí. Y ahí fue donde Dios empezó a llamar mi atención poco a poco. Dios empezó a atraerme hacia Él. Uh-huh. Y ahí en la primera iglesia bautista fue donde yo tomé la decisión más importante de mi vida, que es pedirle perdón a Dios por mis pecados, arrepentirme y recibir a Cristo como mi Señor y Salvador. O sea, fue en un domingo regular, digamos, no fue como que en una campaña o algo especial, un evento especial, digamos. Sí, no, de hecho fue un sábado, fíjate. Ajá. Te cuento brevemente, había una joven que se llama Eloísa y cada vez que yo iba a la iglesia, porque mi tía me invitaba, la mamá de mi papá, Uh-huh. siempre se acercaba a mí y me decía, oye Luis, te invitamos a la unión de jóvenes. Entonces, yo, como te había comentado, yo tenía otros intereses. Había algo muy fuerte en mi vida, yo diría idolatría, que era el fútbol. Yo jugué muchos años el fútbol, y pues yo no iba a cambiar el hecho de ir a la iglesia por perderme unos partidos del torneo, ¿verdad? Claro. Entonces, yo no tenía interés, pero esta joven era muy insistente cada vez que me veía. Entonces, Dios la usó, realmente la usó, a tal punto que yo dije, bueno, ya son muchas invitaciones, qué pena. Siempre le estoy diciendo que sí y no llego. Entonces, me estoy viendo mal. Uh-huh. Entonces, un día asisto a la reunión de jóvenes, que eran muchos en aquel tiempo. Y bueno, en ese tiempo había un pastor, ¿verdad? Que muy buen pastor en muchos sentidos, ¿verdad? Y al pasar el tiempo, en las reuniones que yo iba, hubo un momento en esa reunión de un sábado
de jóvenes que yo entendí el Evangelio. Me di cuenta que era el peor joven del planeta Tierra y necesitaba que el perdón de Dios para mi vida. Ya. ¿Cuánto tiempo más vives en México antes de hacer otro cambio? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos años más vives en México antes de hacer el otro cambio, el siguiente cambio? ¿Cuál cambio específico? ¿Para venirte otra vez? ¿Para acá, para Estados Unidos? Bueno, yo... ¿O desarrollas toda una vida más en México? Sí, bueno, yo empecé a trabajar, bueno, ya fui a la universidad, ¿verdad? O sea que te quedaste en México todo este tiempo, ¿ya no volviste más? Ya no. Yo pensé que te habías regresado en algún punto, habías hecho como el traslado. No. Me quedé ahí porque mi papá ya no quería que regresáramos a Estados Unidos. Ok, esa parte. Entonces, mi papá tenía sus ideas que no viniéramos para acá y él no quería que yo regresara. Incluso entonces yo seguía haciendo mi vida después que mi mamá fallece, ¿verdad? Yo seguía haciendo mi vida normal en ese sentido. Fui a la universidad, me gradué. Como sabes, soy médico veterinario. Sí. Y bueno, yo seguí estudiando, etcétera. Y ¿cuál era tu proyecto con respecto a esto, a estudiar veterinaria? ¿Cuál era tu visión? Mi visión en ese tiempo era, obviamente, hacer algo productivo de mi vida, pero también el deseo de poder producir bienestar en la creación de Dios, en los animales. En los animales, sí. Entonces, yo solía tener mascotas en la casa, entonces siempre hubo un gusto en mi corazón por tener mascotas, cosas así, ¿verdad? Pero entonces fue como me decidí tomar esta carrera y terminarla por el hecho de poder, el hecho de saber que podía de alguna u otra manera sanar a los animales a través de la medicina era muy placentero. Entonces básicamente fue así. Entonces estoy en la universidad, termino la universidad y quiero decir que Luis tiene historias súper sorprendentes. Sí. De su periodo de estudiante y como practicante y como doctor ya que ejerces la medicina. Tienes muchas historias bien interesantes de lo que viste y de lo que viviste, ¿cierto? Sí, te acordarás. Sí, me acuerdo de varias. Algunas parecen cómicas, viejo, pero son reales, o sea, son tus experiencias. Hay que compartir, ¿no? Correcto. Es súper interesante. Sí. Pero bueno, entonces, después de terminar ese periodo de veterinaria, ¿te dedicaste a trabajar de esto por unos años? Es correcto. Empecé a trabajar en eso, ¿verdad? Y el último trabajo que tuve ahí básicamente, y digamos que el más formal, fue que yo trabajaba para una, vamos a decir, compañía que se llama Zagarpa. En México es Zagarpa. Son iniciales. Y bueno, lo que yo hacía era ir a las montañas a dar pláticas a los ganaderos, a las personas de las comunidades, presidentes, jueces. Daba pláticas específicamente en cuanto al problema del virus de la rabia que se transmitía a través del murciélago. Entonces yo tenía pláticas con la gente de las diferentes comunidades, municipios, y estaba rotando de un lugar a otro. Entonces también parte de mi trabajo ahí era la vacunación de los animales. Entonces, al vacunar a los animales, pues estás evitando contagios de este virus de la rabia que se transmite a través del murciélago para con los animales. Y bueno, yo vacunaba diferentes especies de animales y de esa manera se mantenían saludables, no se enfermaban, porque una vez que les daba la rabia, pues no había nada que vuelta hacer. Atrás. El animal tenía que morir y ya no había algún medio preventivo para evitar su muerte. Entonces, sí era importante eso. Entonces yo tenía que vacunar, daba pláticas, ¿verdad? Y trabajar con muchos animales. ¿Y eso sí hiciste por cuánto tiempo? Eso lo hice yo diría casi por 2 años. ¿Y por qué terminas? ¿Por qué dejas de hacerlo? Termino porque yo ya tenía un deseo de hacer en mi vida. Entonces yo, en aquel tiempo cuando yo estaba en las montañas, hubo un punto donde yo ya quería renunciar a mi trabajo, pero conozco del Evangelio y
Y Dios me hace entender que Él me había dado esta profesión porque había un objetivo. Ujú. Entonces yo capto muy rápido el objetivo, que era llevar el evangelio a todos esos lugares donde parecía que no había seres humanos. Entonces yo vivía en diferentes casas. A veces podía dormir en maderas, a veces podía dormir solo en medio de la nada. A veces me tocaba a lo mejor una casa de huéspedes. O sea, yo estaba viviendo en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, pues estando ahí en esos diferentes lugares, bueno, hubo un punto donde yo, bueno, en este sentido, yo decía, bueno, Dios, yo estoy cansado, ya no quiero esto, pero Dios me dice, ¿sabes qué? Tú vas a ir para allá a las montañas y tú vas a llevar el evangelio. Entonces, le encontré propósito a mi profesión, más de lo que yo pensé que le había encontrado anteriormente. Claro. Porque más era un gusto humano, de que procurar el bienestar de los animales, ¿me entiendes? El hacer algo, usar medicina para sanarlos, cosas así, ¿verdad? Pero cuando tengo este encuentro con el Señor, Él me dice, este es el objetivo de tu profesión y tú vas a ir para allá, pero vas a ir a evangelizar. Entonces, todo cambió. Cambió completamente y Dios me revitalizó de una manera impresionante y empecé a compartir el evangelio y dije, esto vale la pena. Entonces yo nada más iba a trabajar para compartir el evangelio a muchísima gente que me encontré en las montañas, ¿no? Obviamente hacía mi trabajo, pero ya el objetivo era evangelizar. Ese era el propósito. Es bien interesante porque esta mañana justo veíamos en una clase con Wheeler y llevó de invitado a Jeff Velázquez y hablaba sobre el tema de ser covocacional y decía como llevar tu trabajo junto a la misión de como cristianos, pues de ser discípulos. Entonces es bien interesante porque lo que vos decís, o sea, es interesante cuando no haces bivocacional siquiera, o sea, el hecho de trabajo y después hago la obra, sino más bien en tu trabajo haciendo la misión. Entonces es como es dar un paso más alto, porque creo que le cambia todo absolutamente la perspectiva. Porque es como, estoy en misión, ni siquiera estoy trabajando, estoy en misión en el campo. Entonces creo que haces un giro a tu forma de pensar y de hacer tu trabajo incluso. Sí. ¿Ya? Sí, es correcto. Y yo creo que cometeríamos un error en decir los cristianos, tengo un trabajo secular. Yo creo que no cabría esa palabra en nosotros. Yo creo que si vamos al trabajo es un campo misionero. Sí, también. No importa en qué área estés o qué profesión tengas u oficio, ¿verdad? Debe haber un objetivo que es alcanzar a otros para Cristo. Entonces yo capté rápido esa idea. Dios me empieza a entrenar ahí en las montañas, en la escasez. Cuando dice las montañas, ¿a qué te refieres? La sierra, geográficamente. La sierra, donde los pueblos que están muy separados de la ciudad. Sí, pero ¿dónde? ¿En Puebla o en la ciudad de Puebla? En la ciudad de Puebla también. En la ciudad de Puebla estuve en diferentes lugares, pero mayormente estuve en la ciudad de Puebla, en la Sierra Norte de Puebla. Ok. Ahí yo estaba encargado de 6 municipios y cada municipio tenía sus respectivos pueblos y rancherías que es las rancherías donde hay menos de 100 personas. Entonces, imagínate, un municipio tenía, no sé, 12 pueblos, 15 pueblos, entonces yo todos esos los tenía que abarcar y vacunar. Entonces yo era encargado de 6 municipios, entonces imagínate todo el trabajo que tenía y por dónde anduve, por todas partes, todo el tiempo caminando, conociendo nueva gente. Entonces eso básicamente era lo que hacía, pero eran en lugares donde pues había mucha escasez, tú sabes, en las zonas rurales, en este caso la sierra, las montañas, era más la necesidad. ¿Y te sales de ahí y qué? O sea, ¿saliste de ese trabajo y que buscaste otro parecido o fue cuando ya te...? Entonces, después de este tiempo que te digo que estaba trabajando para Zagarpa, empieza a haber un deseo en mi corazón de hacer mi vida. Entonces yo platicando con Dios, le digo, Dios, tengo un deseo y te lo voy a hacer muy intencional en estártelo comentando seguido, que era hacer mi vida ya con alguien. Yo llegué a un punto donde dije, ya es tiempo. Para eso, obviamente, yo guardaba mi corazón. Y eso puede sonar un poquito raro en los hombres, pero guardaba mi corazón para el momento indicado de conocer a la persona correcta. Entonces, creo que Dios me apremia muy rápido porque había una intención de querer guardarme y esperar
la persona que yo a Dios le estaba pidiendo. Entonces, Dios, mientras yo estaba sirviendo como evangelista ahí en las montañas, ¿verdad? Y como médico veterinario a la misma vez, Dios me responde muy rápido y conozco a mi esposa, a mi Sadai, ¿verdad? Entonces, cuando yo la conozco, todo cambia ahí. Fue un giro de 360 grados, ¿verdad? Y yo dejo mi profesión. Platicando con ella, llegamos a la conclusión que era mejor que yo dejara mi profesión y que yo me moviera hacia donde ella estaba viviendo. Entonces fue por eso que yo dejé mi ministerio como evangelista en la Sierra Norte de Puebla. ¿Te casaste allí en Puebla con ella entonces? Sí, en la ciudad de Puebla nos casamos. No en la ciudad, pero por donde ella es. Ella es de un pueblo que se llama Calipan. Hay un ingenio azucarero ahí. Y por ahí, por esa zona nos casamos, pero al final de cuentas pertenece al estado de Puebla. ¿Y de ahí qué hacen? De ahí nos casamos. Entonces, ¿buscaste otro tipo de trabajo? La idea era buscar algo de lo mío. Como médico veterinario estuve tocando puertas, estuve caminando, yendo, buscando, llamando, hice todo lo que pude. Yo cuando llegué allá estaba convencido de que iba a encontrar algo para mí como médico veterinario, ¿verdad? Incluso llegué a ver a algunos profesores que me dieron clases en la universidad y yo tenía una seguridad de que iba a encontrar un empleo ahí como médico veterinario. Pasó el tiempo y nada. No había trabajo. Entonces, pues bueno, viendo que no se me estaba dando la oportunidad de trabajar como médico veterinario, Dios me permite conocer un pastor que en ese tiempo pastoreaba en la iglesia donde mi esposa antes asistía, en la iglesia de donde ella creció. Y él estaba muy metido. Él, a pesar de que es pastor, tiene una visión muy amplia y entiende que tiene que ir más allá de 4 paredes. Es como le gusta ir y evangelizar y predicar el evangelio. Es una persona que tiene una visión muy amplia. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Va a haber grupos de Estados Unidos. ¿Quieres ayudarme en la traducción? Está bien. Entonces, no se dio la oportunidad de trabajar como ya médico veterinario, pero para esto, Javi y yo, en las montañas sucedieron muchas cosas, que omití muchísimas cosas ahorita, ¿verdad? Por el tiempo quizás. Pero ahí yo le había dicho que Dios, yo me voy a dedicar a servirte hasta que me muera. Después de un momento especial que tuve ahí con un hombre que recibió a Cristo, yo salí llorando y dije, Dios, yo voy a vivir para esto, para servirte a ti, y si yo tengo que dejar de trabajar como médico veterinario, lo voy a hacer. Entonces yo llego a Tehuacán, ¿verdad? No se me da la oportunidad de trabajar ya como médico veterinario, ¿verdad? Entonces Dios me da la oportunidad de empezar a trabajar en esas campañas evangelísticas y empiezo yo a andar con grupos de Missouri, de Alabama y de Austin. Yo empiezo a trabajar con ellos traduciendo en diferentes lugares de México. ¿Y ellos te invitan a venir o cómo? Entonces vas conociendo a mucha gente en el ministerio, tú sabes. Sí. Muchos misioneros, pastores, hermanos. Y en su momento hubo la oportunidad de platicar acerca de venir acá. Y sí, hubo una iglesia que se llama Life Point, que está allá en Missouri. Y el pastor Eric tiene una conversación conmigo y platicamos acerca de la posibilidad de venir a Estados Unidos, específicamente ahí en Missouri, para ayudar en el ministerio hispano, porque recién estaba empezando un ministerio ahí y había otro hermano que se llama Ken, que estaba ahí al frente, pero se necesitaba más apoyo. Entonces, pasó como, tú sabes, se da la plática, pero pasa como un año orando para saber si esto era algo que Dios quería que hiciera con mi familia, de irnos para Missouri. Dame un chance, vamos a tomar una pausa ahorita para hacer setup en algunas cosas y pues volvemos. Gracias, bueno, Luis. De nada, sí. Hola, soy Janet Mena de Ecuador y muchas gracias por escuchar nuestra segunda temporada de Entre Hermanos. A mí personalmente me encanta escuchar el podcast mientras estoy corriendo o haciendo mis tareas y ha sido de una gran bendición para mi vida y esperamos que también sea para la tuya. Así que nos vemos y sigan disfrutando del podcast Entre Hermanos.
Luis, gracias hermano. Estábamos hablando sobre tu llamado, lo que sentiste en esa montaña al compartir el evangelio y Dios te llama o tú haces también un voto de consagración, digamos, a Dios. ¿Cuánto tiempo pasaste traduciendo para los grupos misioneros? Yo diría que serán unos aproximadamente 3 años, aproximadamente, más o menos 3 años. Y ahí, Con los diferentes grupos ayudándoles a traducir. ahí está el año incluido de oración para ver si te venías a liderar la iglesia en español. Eso surge después de unos 2 años, como año y medio después de estar en Claro. grupos. Ajá. A partir de ahí, entonces ya empieza ese deseo de empezar a orar para buscar la voluntad de Dios, si era movernos Ujú. para Missouri y apoyar este ministerio hispano que necesitaba ayuda, ¿verdad? En ese Ok. momento. Y ahí así decides, Dios te dice que sí. Entonces pasa el año de oración, había muchas cosas que Dios tenía que resolver y que eran como una señal para nosotros de entender que Dios nos estaba diciendo que sí. Ujú. Entonces había algunas situaciones que se veían complicadas, pero Dios las resolvió. Entonces todo salió bien. Ok, Y es lo que Dios hace. claro. Cuando Dios te llama, Él te facilita todo. Es muy fácil las cosas que hace Dios. Y así sucedió, yo así lo vi. Todos lo interpretamos como que Dios nos estaba diciendo, hagan esto, muévanse para Missouri. A estos solo están los dos, no tienen todavía hijos. Bueno, cuando vamos para Missouri ya había nacido Dustin. ¿Oh, sí ya? Sí, Ok. pero nos trajimos de meses. Bien chiquito. Sí, estaba bien chiquito. 4 meses quizás. Bien Sí, chiquitito. bien chiquito. Ajá. Sí. Y te vienes para acá, para Missouri. ¿Cómo va la experiencia de Missouri? ¿Cómo fue la experiencia de Missouri? Cuando Cuando llegué- vienes y... Sí, cuando llegamos ahí, habíamos llegado con una expectativa diferente, pero a veces las cosas no suceden como tú esperas. Ujú. Y bueno, uno se va acoplando y yo podría decir que mi tiempo ahí fue un tiempo de mucho aprendizaje y fue muy bonito. Pero también fue muy desgastante, porque yo trabajaba muchísimo. Y a veces a la semana estaba trabajando 65 horas, por mucho 70. O sea, estaba duplicando las 40 horas que son por ley. Entonces, eso produjo en mí mucho desgaste físico que también no me permitía desarrollarme en el ministerio como me hubiera encantado. Fui parte de ahí, estuve a cargo de ahí del ministerio después, porque el hermano Ken se va, pues yo estoy a cargo ahí de la iglesia, pero el exceso de trabajo, no era el objetivo de nosotros, no era hacer dinero, pero muchas cosas sucedieron, pero hasta cierto punto era necesario, porque yo tenía que arreglarle a mi esposa el estatus migratorio. Entonces, todo eso es dinero. Y empezamos de cero básicamente cuando llegamos aquí a Estados Unidos. Entonces, es hacerte de todo poco a poco. Entonces, se necesitaba trabajar mucho para empezar a despegar económicamente. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando aquí en Missouri? Pues bueno, en Missouri yo estuve trabajando... O sea, digo, trabajando entre la iglesia, haciendo esto que hacías, Ujú. de trabajar y hacer ministerio también. Sí. Nosotros llegamos a Missouri en enero del 2018, si no mal recuerdo. Enero del 2018 y por mayo yo empiezo a trabajar. Tuve un trabajo en mayo y después no había mucho trabajo por la temporada de frío. Después agarro otro trabajo y finalmente agarro uno que ya me estaban dando 40 horas. Pero básicamente yo diría que desde que llegué, yo empecé a trabajar desde 2018 hasta poco antes de venirnos para acá, al seminario. Entonces yo llego aquí en el 2021, entonces son 18, 19, 20, casi 4 años. 4 años realmente. ¿Y cómo haces la decisión de moverte de Missouri para el seminario? Mira, yo no tenía planeado ir a un seminario, siempre me rehusaba eso, porque bueno, yo me desarrollé mucho en las cosas prácticas, en el campo misionero, vamos a decirlo así, y yo no veía la necesidad, pero estando en Missouri, estuve al frente de la iglesia y pues
pues la tenía que pastorear. Entonces me empecé a dar cuenta que había una necesidad de prepararme también en esa área, porque tenemos fuertes, pero también nos damos cuenta que hay otras áreas donde necesitas capacitarte mejor. Entonces, yo cuando llego a Missouri, la idea era que ahí yo me preparara con el hermano Eric, que es anglosajón. Él me iba a preparar. Ya no se pudo, porque sucedieron muchas cosas que ya no me permitió a mí tomar la decisión de quedarme ahí más por el bienestar de mi familia, sobre todo de mi esposa, porque para ella esta transición fue muy fuerte y ella experimentó lo que es un choque cultural, lo que escuchamos en misiones. Ella lo experimenta de una manera muy, muy fuerte. Entonces, eso nos llevó a pensar y también a mí a reflexionar de que teníamos que salir de ese contexto. Y bueno, yo le digo a Eric, ¿sabes qué? No, ya no me voy a preparar aquí. Para él fue un golpe muy duro. Fue muy difícil para él. Pero bueno, yo orando a Dios, Dios me dio gracia delante de él. Y bueno, entendió y bueno, por un pastor con el que me dijo acerca de apoyarle en la traducción con los grupos. Él me habla de este lugar porque él egresó de aquí hace muchos años. Y conocí a otro hermano también que había egresado de aquí hace muchos años. Entonces ellos me mencionan de este lugar. Y bueno, digo, bueno, es un contexto diferente, se habla español, mi esposa va a estar más cómoda. Y vamos a estar en una comunidad donde para ella va a ser más fácil sociabilizar, porque ya, bueno, yo socializaba con puro anglosajón, básicamente. Entonces, viendo todas esas situaciones, ¿verdad? Y pidiendo la dirección de Dios, nos movemos aquí en el 2021 a Río Grande. Uh-huh. ¿Y estudias 2 años? Sí. Ajá. Bueno, ahí quiero comentar que Luis fue si no el primero, creo yo, estudiante. Vivía a la par del apartamento. Él era el 7, yo era el 8. Uh-huh. Y creo que fue el primer rostro que saludamos. Sí, sí, me acuerdo, sí. Como, hey, vecino, y ahí empezamos a hablar ahí. Interesante porque era todo un mundo nuevo para ambos, ¿cierto? Porque claro. Creo que tú habías venido como 2 días antes, 3 días, algo así. No tenía mucho que habíamos llegado también. Igual está como todo nuevo. Entonces, fue una experiencia bien... Que no hace mucho me recordaste en un convivio que tuvimos, no sé en casa de quién. Oye, ¿te acuerdas? Mira qué rápido se pasó el tiempo. Sí, también. Sí, es que fue como los primeros rostros. Entonces fue nice, fue súper chido. Pero bueno, entonces, vienes aquí a estudiar por 2 años. Sí. ¿Graduaste? Sí. ¿Y cuál es tu proyecto ahorita? ¿Cuál es tu visión? Bueno, has vuelto ahora a Río Grande a ser parte de la familia, sí. Ya no en categoría de estudiante. Ya no. Sino como staff. Pero, ¿a qué estás apuntando, amigo? Sí, mira, cuando yo platico con Dios y le digo, Dios, yo tengo un fuego en mi corazón que es muy fuerte y yo necesito decirte que entiendo que tú me estás llamando a servirte hasta la muerte. Yo quiero servirte haciendo lo que estoy haciendo. ¿Y qué es lo que hacía cuando yo tenía esa conversación con Dios? Bueno, yo estaba evangelizando. Estaba en el campo misionero, predicando el evangelio. Entonces, siempre eso ha movido mi vida, mis emociones. Los sueños que he tenido es en base son cuestiones de esas, de estar evangelizando en lugares diferentes. Entonces, es algo muy fuerte que Dios puso en mi corazón. Entonces, eso es algo que yo tengo muy fuerte en mi corazón y me gustaría que en su momento fuese una realidad. Entonces, hay muchas cosas que ahorita se tienen que tratar. No se ha podido, pero si tú me preguntas, Dios me ha dado un llamado muy fuerte que es en el campo misionero. Y para eso, bueno, Dios nunca termina el entrenamiento, ¿no? Pero Dios me entrenó de una manera muy intensa y fuerte en las montañas. Ahí, entonces, eso es algo muy fuerte en mí, que es ir a otros lugares a llevar el evangelio. ¿Tú crees que eventualmente lo vas a hacer? Buena pregunta. Aunque ahorita no estoy haciendo lo que me encantaría hacer y lo que planeé hacer, etcétera,
de alguna otra manera estoy ejerciendo esos dones que Dios me da. Antes de venir aquí, bueno, en mi trabajo, estuve evangelizando todo el año. Entonces, sí, pero el objetivo era, a ver, Dios, bueno, no se abrieron las puertas como yo esperaba, están sucediendo cosas, hay una resistencia ahí, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se supone que debo de hacer? Entonces Dios me da este trabajo y empiezo a ir a la casa de las personas y entonces ahí empiezo yo a evangelizar a la gente en sus casas. No, pues estaba yo de maravilla, a mí me encantó ese trabajo y no lo quería dejar, pero sí, es eso, es ir a las personas necesitadas, ir a los lugares donde la gente necesita escuchar el evangelio. Y bueno, ese es mi anhelo y mi deseo. Podría decirte de que en algún momento se cumpla, pero ahorita hay una transición que se tiene que... Un periodo de espera ahorita. Sí. ¿Cómo ha tomado la familia esto? O sea, tu esposa, dijiste tuvo un choque cultural. Para ella fue a todo dar, o sea, para ella fue excelente porque aunque hay diferentes países de Centroamérica y Sudamérica, el Caribe incluso, ¿verdad? Pero hay más armonía, hay más entendimiento como hispano. Entonces, para mi esposa estuvo de lujo. Para mí fue normal, porque yo estoy acostumbrado a tratar con personas de diferentes nacionalidades. Siempre he estado acostumbrado a eso, ¿verdad? Desde chiquito. Pero fue también, por supuesto que fue muy, muy agradable venir y estar entre los hispanos y desarrollarnos aquí. Es una experiencia, sigue siendo, porque ya estamos de vuelta, sigue siendo una experiencia maravillosa en ese sentido. Nació tu hija también aquí básicamente, no literalmente en el seminario, pero en tu periodo en el seminario, ¿no? Sí, aquí nace mi hija, Talia, y bueno, pues ya la viste, ya está bien grandota y imparable. Salió más traviesa que Dustin. Bueno, hey, qué genial, hermano, y qué alegría. Me encanta esto que has hecho énfasis, el tema de ser covocacional, ¿verdad? Y de hecho, ahorita aquí en el SEMI también te toca que los estudiantes de alguna manera sean tu campo misionero también para ayudarlos en tu experiencia que Dios te ha permitido formarte también, poder darles el empujón también. Entonces estás haciendo también un trabajo covocacional. Me gusta eso, Sí. cómo has vivido esa vida, la vida de tus experiencias laborales, los has desarrollado siendo como la vida misma un campo misionero, donde quiera que estés. Sí, es correcto, hermano, bien lo dijiste. Una de las cuando yo veo la oportunidad de trabajar como supervisor aquí en el seminario, las principales cosas que esperaban de alguien postulante era eso, abarcar el área, la fe de los jóvenes, de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Uh-huh. Aparte de organizarlos, decirles qué van a hacer, Uh-huh. ¿verdad? De tener nuestro tiempo de comunión y ahí aprovechar, ¿verdad? A compartirles cosas, experiencias y ayudarles de alguna otra manera que ellos también se fortalezcan en su fe. Uh-huh. Una vida llena de transiciones, Luis. Una vida llena de cambios, de movimientos, de honestamente, moverte de un lugar a otro. yo me veo así como un nómada. Yo ando de un lugar a otro. Ajá. Desde que era chiquito, Nueva York, Houston, después allá con la familia de mi mamá, después la ciudad de Puebla, después por mi profesión anduve en diferentes lugares. Luego me fui a México, otras partes que ya no te conté, ¿verdad? Pero anduve en diferentes estados de la República. Luego en las campañas evangelísticas andaba en diferentes lugares. Fui a dar hasta Brasil también. Entonces, yo no he estado en un lugar en específico, hermano. Uh-huh. Dios siempre me ha movido a lo largo de mi vida en diferentes lugares. Pero ahora sé que ese asunto de que yo esté desplazándome de un lugar a otro es porque hay que llevar el evangelio. Uh-huh. Es como el objetivo. Sí, hasta que yo me muera lo voy a tener presente en mi corazón. Gracias, viejo. Me llega esa frase, hasta que yo me muera voy a servirle. Me llega. Sí. Hey, gracias, hermano. Te agradezco mucho. Gracias por tu tiempo. Es de los primeros malotes que graduaron de la generación de los malotes. Sí. Y ya solo van quedando pocos de la generación original. Ya en diciembre se van varios, ¿no? Diciembre nos vamos varios. Sí. Y quedan unos cuantos vivos todavía. Y ya se va terminando la generación de los malotes. Yo sé. Pero
gracias, hermano, por acompañarnos. Sos una bendición. Gracias por estar de vuelta a ayudarnos sirviendo a todo esto de Río Grande. Gracias a tu familia también y gracias por acompañarnos, hermano. Gracias a ustedes por la invitación y fue un placer estar con ustedes. Ok, hermano. Bendiciones. Bendiciones. Gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo de nuestro podcast Entre Hermanos. Hola, soy Billy Jackson, el director del podcast. Gracias por escucharnos. Si disfrutaste el episodio, por favor, déjanos un comentario, una calificación, un rating. Por último, puedes suscribirte para no perder ningún episodio. Si quieres conocer más del Seminario Bíblico Río Grande, puedes en la página web riogrande.edu. Gracias por ayudarnos a crecer como podcast. Muchas gracias.